tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta y penúltima sesión. En este caso toca el tema de el Holocausto y la tesis de Walter Benjamin. Bueno, pues como en todas las sesiones, ahorita vamos primero viendo nuestro temario. Hemos estado haciendo este camino. Estábamos hablando la vez pasada de cómo el arte de vanguardia, las vanguardias históricas, van a tener una repercusión muy relevante en los modos de percepción y desde luego también en los modos de producción de las obras de arte. Y en esta ocasión vamos a regresar y a detenernos un momento en la primera parte del siglo XX, en relación a la Segunda Guerra Mundial y a uno de los filósofos que pertenecen a esta generación de esta época de crisis y que tiene una tesis muy interesante sobre la cual pues hablaremos en este video y pues será nuestro tema de discusión de la siguiente videoconferencia. Muy bien, bueno, entonces, pues el tema aquí está, el Holocausto y la tesis de Walter Benjamin. Eh, Decíamos que en el siglo XIX la idea del progreso se convierte como en una especie de religión para las sociedades, en particular para las sociedades occidentales, y el discurso de que la tecnología nos va a llevar a una mejor época de la humanidad, eh, pues permea en todos los ámbitos, en la literatura, en la filosofía, en las artes plásticas, en el cine, en todos lados, ¿no? Yo creo que esta frase que vemos aquí en la imagen del Arbeit macht frei, el trabajo hace libres, vuelve libres a las personas, creo que refleja muy bien ese espíritu. No hay que olvidar, no hay que perder de vista que esta puerta con la frase grabada en el metal es la reja de un campo de concentración. Así que bueno, esta idea del progreso va a ser, como lo dijimos la vez pasada, pues al mismo tiempo que va a ser la promesa, también va a ser la condena. Eh, a medida que las tecnologías se van desarrollando, pues desde luego que lo que hay en juego es sobre todo la voluntad de controlar la tecnología y controlar desde luego el mercado, la economía. Mm, Siempre las razones económicas son fundamentales en el desarrollo de todas estas transformaciones que van de la mano con las guerras. No solamente son cuestiones ideológicas, aunque en algún momento parecen hacer creer que todo es por razones ideológicas, pero en el fondo siempre priman las razones económicas. Bueno, para no irme por ese lado, lo que nos interesa en este caso es hablar sobre eh, el ambiente que reina después de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser principalmente de que la sociedad ha llegado a un punto de no retorno en donde todo tiene que ser reformulado en otros términos, incluido desde luego la expresión artística y con ello todo lo que impacta a la sensibilidad. Como estamos en este curso de estética, lo que nos interesa por el momento será ver cómo estas situaciones político-económicas y bélicas van a tener una repercusión en los modos de sentir, los modos de percibir y desde luego las maneras en que la sociedad concibe al arte. Los artistas crean y los espectadores consumen una idea de arte que ha sido radicalmente transformada después de todas estas crisis. Bueno, entonces el siglo XX les propongo verlo en estos tres términos. Es un siglo de revoluciones, de guerra y de globalización.
Quizá podrán encontrar a lo mejor otras formas de describir el siglo, pero para lo que quiero comentarles, me interesa hacer énfasis en estos tres momentos o en estos tres aspectos. El siglo XX, del cual ustedes ya no son hijos del siglo XX, ustedes ya son una generación enteramente nacida en el siglo XXI, pero el siglo XX va a estar caracterizado, en mi opinión, por estos tres elementos. El primero, porque es el siglo que, si bien no son las primeras revoluciones que ocurren en el mundo, eh, la más importante es en los siglos previos, en el siglo XVIII, va a ser desde luego la Revolución Francesa, pero el siglo XX va a haber justamente una gran cantidad de revoluciones, porque pues hay estados europeos que apenas están buscando como establecer sus nuevas formas de gobiernos democráticos o de otra forma, eh, en este otro caso también socialistas. Hay países que fueron colonias que se independizaron, pero que apenas están tratando de consolidar justamente un- una forma de gobierno que sea más productiva o más beneficiosa, en fin, que sería un poco como el caso de México. Y desde luego hay países que todavía, entrado el siglo XX, podríamos decir que todavía son colonias y que están buscando, luchando por una independencia de los países eh, anteriormente monárquicos, que bueno, ahora más bien son los países que diríamos potencias mundiales. Bueno, en fin. Así que bueno, pero también el término de la revolución nos va a servir para entender que el siglo XX es un momento de revoluciones, sobre todo de las ideas. Es herederos de esta idea de la revolución industrial en todas las disciplinas artísticas y en el campo cultural. El término de revolución va a ser una bandera que muchos artistas en sus disciplinas van a aportar con el fin de darle la vuelta a la tradición y tratar de romper, como decíamos la vez pasada, tratar de romper los límites tradicionales de sus disciplinas artísticas, ya sea porque están rompiendo la tradición de las formas de pintar, las formas de escribir, las formas de representar, o bien porque están rompiendo con ideologías o con idiosincrasias, con ideas muy arraigadas dentro de las culturas, en fin. En todos estos sentidos, el término de revolución lo podemos encontrar no solamente relacionado a la parte de guerra, pero también a la parte artística a lo largo de todo el siglo XX. De manera que incluso hasta el finales del siglo XX, es decir, ya en los 90 y principios del 2000, la idea de revolución sigue todavía muy vigente en los medios y en el ámbito cultural y artístico, la idea de revolucionar lo que han hecho los artistas precedentes. Entonces es un término que surge como con mucha fuerza, porque desde luego surge con violencia en las sociedades, pero que poco a poco se va a transminar hacia todos los otros ámbitos culturales, de manera que esta forma de utilizar el concepto de vanguardia o vanguardista, pues termina por ser algo casi casi como un adjetivo de uso común y corriente. ¿Sí? Bueno, incluso es más, no puse aquí la imagen, pero hubiera estado bien poner los eslogans publicitarios de la Pepsi con justamente ese término de ser una nueva generación, una generación que tiene un gusto revolucionado. Y de fondo, escuchar la canción de los Beatles, ¿no? Revolution. En fin, aquí tienen algunas de las revoluciones que ocurren en el siglo XX. Verán, la mexicana es una de las primeras. Ahorita no lo busqué muy sistemáticamente, pero creo que hay una anterior que es la de Uruguay. Sería cuestión de que lo checaran si les interesa el dato histórico. Pero bueno, no son todas las que hay, pero son algunas, nada más para que se den idea de cómo está el espíritu de los tiempos. Y lo que les decía, estas revoluciones ocurren no solamente al inicio, sino durante todo el siglo XX en distintas partes del planeta, ¿sí? México, Rusia, España, Guatemala, Cuba, Irán, Nicaragua, en fin.
Y eso estamos hablando de las revoluciones. A lo mejor también podríamos hablar de guerras civiles independentistas o de guerras por territorios, como va a ocurrir en Palestina, como va a ocurrir en Senegal, en el Congo. Y ese es, pues, nuestro otro término clave. Para entender un poco la sensibilidad del siglo XX, tenemos que a fuerzas asociarlo con el concepto de la guerra, porque la guerra se ha transformado y ha dejado de ser como un combate entre estados eh, que están tratando de ganar territorio, como ocurría en las guerras imperiales de los siglos anteriores al siglo XIX. Lo que va a ocurrir más bien en el siglo XX es que aquí sí las guerras se van a transformar, ya sea o por cuestiones meramente económicas, o bien por intereses económicos, pero disfrazados también de intereses ideológicos, como podríamos decir que es un poco pues, la guerra de Vietnam. Eh, la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la guerra o las guerras en Pakistán, Palestina, en Congo, Nigeria, en Irak, es decir, aquí ya estamos en los años 90, la guerra de Kosovo, también en los años 90, en fin, eh, en las imágenes pueden darse una idea de estas transformaciones, ¿no? Tenemos una imagen de la Shoah acá arriba, de los judíos prisioneros por los nazis, la bomba atómica lanzada por los norteamericanos, un comando del ejército norteamericano en Irak en los años 90, y una imagen que se volvió muy famosa, de la guerra en Vietnam, cuando los norteamericanos bombardeaban a los civiles. Bueno, vamos a ver también que durante el siglo XX la guerra se vuelve casi casi como algo sistemático, en particular de la potencia mundial que es Estados Unidos, bajo la bandera de defender los intereses democráticos de su nación y defender los valores democráticos del mundo, lo cual pues también va a ser un antecedente pues, para todo lo que va a ocurrir en el siglo XXI, es decir, la transformación de las guerras en más bien terrorismo. Pero bueno, eso ya será cuestión de hablarlo después. Y por último, el tercer concepto que elegí para describir lo que ocurre en el siglo XX sería el de la globalización. Pero la globalización, bueno, aquí les puse algunas imágenes, empezando por la televisión, las viejas televisoras, las viejas televisiones que se vendían, estas son televisiones más o menos de los años 80, las computadoras, les puse una vieja computadora, creo que es una IBM, esta debe ser más o menos de los años 90. Una imagen de un aeropuerto, el aeropuerto de Londres, el Heathrow, con una gran cantidad de aviones. Heathrow es el aeropuerto, si mal no me acuerdo, es el más grande de toda Europa. Y, y una imagen con las marcas transnacionales, marcas que están básicamente por todo el mundo con un modelo de negocios muy peculiar que hace que la empresa tenga una base en un país en específico, pero haga negocios en todos los demás países, produciendo sus productos o generalmente los pueden producir en el país en donde los venden o los importan desde otros lados o importan solamente las materias primas, los fabrican y luego ya los exportan. En otros casos son a veces simples marcas que, dado el nivel de avance que tienen en su economía, prácticamente ya solo rentan el logo, o sea, solamente rentan la marca y otras empresas subsidiarias son las que fabrican y venden o comercializan los productos. En fin, como si dijéramos franquicias, ¿no? Bueno, la globalización para ustedes, quizá desde el punto de vista de los jóvenes, pues la globalización es la actualidad, pero en realidad quizá lo primero que tendríamos que decir que se globaliza es justamente el conflicto armado, es decir, la guerra
con la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda y después con todas las otras que ocurren, lo primero que podemos constatar es que hay una globalización de los conflictos por intereses geopolíticos, ¿no? Por posiciones de poder en la economía, en el planeta, en las materias primas, en la energía, en la tecnología, etcétera, 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 ¿sí? Todo eso es lo primero que se globaliza. Que el Che Guevara haya ido a África a preparar a insurgentes revolucionarios, que este, Trotsky estuviera en México compartiendo y discutiendo ideas sobre el socialismo que debería de derrocar justamente y transformar lo que está haciendo Stalin, perdón, en ese momento, eh, que los jóvenes, no sé, vamos a decir, que los jóvenes no sé, en Nueva Zelanda o en Australia o en Ucrania, estén escuchando a un grupo de Inglaterra llamado los Beatles, o que en Inglaterra un grupo de jóvenes esté escuchando a Little Richard, que acaba de fallecer. Todas esas cuestiones de globalización eh, lo que no ocurren solamente hasta que llegue el Internet. Eso ustedes, quizá porque son jóvenes, tengan tal vez esa idea, pero tienen que abrir bien esta mirada histórica y darse cuenta de que la globalización es un proceso que pues, ya viene desde muy antiguo, pero que se empieza a acelerar en el siglo XX de la mano, en particular yo les diría que de tres cuestiones, ¿no? Primero, obviamente, como les digo, el conflicto, ¿sí? Los intereses geopolíticos, económicos de las potencias mundiales ya no se pueden defender solamente en su territorio, sino que también los empiezan a defender más allá de su territorio en otras regiones. Y tenemos, pues, como mejor ejemplo, la política de Estados Unidos, de América para los americanos, y Estados Unidos con la CIA interviniendo los países sudamericanos para provocar rebeliones, golpes de Estado e impedir que la región adopte sistemas políticos socialistas. El mejor ejemplo de esto pues, es Chile, ¿sí? Chile celebra unas elecciones democráticas, libres, en donde gana el socialismo, pero Estados Unidos apoya el golpe de Estado de Pinochet para que quiten al gobierno socialista y se ponga un gobierno afín a las políticas de Estados Unidos. Lo mismo quieren hacer en Cuba, cuando Fidel Castro hace la revolución, quieren hacer un golpe de Estado, quieren invadir la isla, pero no lo logran porque Cuba pues tiene, además de que tiene una mejor formación militar en ese entonces, también tiene un apoyo muy importante de parte de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética también en ese momento hace algo similar en Afganistán, ¿sí? En fin, por todas partes, el conflicto, los intereses geopolíticos, de las potencias mundiales dejan de ser solamente intereses de su país para concebir que todo el planeta se convierte en un motivo de interés de mi seguridad nacional o de mi economía, etcétera, etcétera. Y esto va a dar paso al segundo término de la globalización, una tecnología que cada vez permita tener un mejor control de la sociedad porque tiene más alcance, porque tiene más eficiencia en su transmisión, en su vigilancia. Este, no quiero decir que la tecnología haya surgido como con este motivo de controlar a la sociedad, pero sí que la tecnología ha seguido esta ruta, desde luego, de que se ha ido extendiendo a nivel global, permitiendo que una mayor cantidad de personas participen o interactúen a través de unas tecnologías que desde luego siempre han estado controladas por unos cuantos, es decir, la tecnología le pertenece solamente a unas ciertas instituciones, personas, empresas, etcétera, ¿sí? Bueno, y luego el tercero sería el mercado. El mercado también empieza a globalizarse porque justamente
conforme hay una mayor difusión, hay una mayor visibilidad también de productos que antes no llegaban a ciertas regiones. De hecho, esto ocurre, podemos decir que esto ocurre con la colonia, es decir, hace siglos, cuando los europeos empiezan a traer productos que son originarios del continente americano, pues desde luego que eso va a desatar un nuevo mercado. Entonces los europeos empiezan a consumir de repente frutas, raíces, plantas, productos que no existían en Europa, pero que existen en América y que se cultivan, y eso va a ser un boom económico para empresas porque empiezan a vender productos, perdón, empiezan a vender productos a una nueva región del planeta que no los conocía. Y eso es lo que va a pasar con las empresas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los países que ganan la Segunda Guerra Mundial también son los países que ganan la guerra económica. Como la Unión Soviética también gana, pero la Unión Soviética, como tiene el control sobre todas las empresas productivas, pues digamos que tiene una menos capacidad de diversificación de sus empresas y un menor alcance a nivel global. Todo lo contrario de lo que pasa con el modelo capitalista, que las empresas, como tienen una cierta autonomía, que no dependen del Estado, sino que ellos deciden sus inversiones, entonces logran expandirse más allá de sus países de origen, y entonces es el boom de la economía, ¿sí? De la economía capitalista. Así que, pues, esto también pues, va a ser un poco el final del siglo XX, pues es la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, el triunfo de este capitalismo liberal que se va a convertir en un capitalismo neoliberal, y parte de esta globalización, pues desde luego genera un cierto, una cierta uniformidad en el mercado. Es decir, que tanto en Francia como en España, como en Alemania, como en Rusia, como en México, hasta en Cuba, ¿sí? En Argentina, y en Senegal, en Sudáfrica, en Australia, ¿sí? En todos lados puedes encontrar una Coca-Cola, porque el mercado está tan expandido, ¿sí? Pero esta expansión del mercado es, como les estoy diciendo, para el beneficio de unas empresas. Bueno, entonces esa es un poco como la situación. Eh, lo que estábamos viendo es justamente cómo en el siglo XX, pues estos fenómenos, en particular, les decía yo, el de la globalización, van a tener un impacto en la sensibilidad de las sociedades. Y aquí es donde me interesaba citar un texto que es muy, muy, muy célebre de un filósofo que se llama Walter Benjamin. Aquí les puse una fichita en inglés para que la lean y practiquen su lengua extranjera. Déjenme ahora sí encender la cámara. A estas alturas del video, ya nadie está viendo el video. En YouTube ponen unas estadísticas de cuál es la retención del espectador en el video, y el promedio va de 8 minutos, así que a estas alturas ya estoy hablando yo y YouTube solito, lo cual me da mucha libertad de decir cualquier cosa. Este, en fin, bueno, vamos a seguirlo. Bueno, Benjamin tiene un texto, un ensayo que se llama La obra de arte en la era de su reproductibilidad mecánica, ¿no? Básicamente lo que hace Walter Benjamin es hacer una crítica sobre el arte que se reproduce gracias a a la nueva tecnología, y él está pensando desde luego en el ejemplo de la fotografía. Entonces dice, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo aquí lo muestro. Dejen quitar esto. Aquí tengo yo una impresión de una pintura del romanticismo alemán.
que hemos estado ya mencionando mucho en el curso. Es una pintura que a mí me gusta mucho. Y esta es una pintura que yo busqué en internet en la mejor resolución posible. Fui a Office Max, pagué 160 pesos para que me la imprimieran en tamaño, en formato grande. Luego fui a un negocio de marcos que está aquí en la Colonia Las Reinas, que me cobraron más o menos como 400 pesos por el marco con todo y la María Luisa. Y aquí la tengo en mi cuarto, en mi estudio. Entonces, pero esta no es la pintura, ¿sí? Así que en realidad yo podría quemarla con el encendedor y desaparece del planeta y a nadie le importaría, porque no es la original y aunque está muy bonita y todo eso, pues bueno, cualquiera diría así como de, "Ay, eso es una impresión". Sí, entonces Walter Benjamin dice que la obra de arte es un objeto único, irrepetible, ¿sí? Y el hecho de que sea un objeto singular, un objeto único, le confiere un aura. Este término, el concepto de aura, Walter Benjamin lo define y lo trabaja en sus textos, en ese que les acabo de decir y en otros más. Por ejemplo, otro ensayito que se llama El autor como productor. Pero bueno, la cosa es que la obra de arte, en la manera de ver el arte de Walter Benjamin, la obra de arte eh, expresa o irradia una aura que no sería otra cosa sino como una especie de valor histórico concentrado, un valor cultural, un valor ideológico, un valor casi casi que hasta espiritual. Él relaciona mucho el arte, habla del arte como una práctica que tiene ritos o que conserva algo de los ritos antiguos, ritos religiosos, ritos místicos, este, porque nos manifiesta una grandeza del individuo creador, ¿sí? Entonces el individuo creador lo que crea es algo único y por el hecho de ser único tiene como este halo o este aura, ¿sí? Que lo distingue del resto de los objetos del mundo. Ahora, en la medida en que la tecnología se desarrolla, pues lo que ocurre es que con distintas tecnologías yo puedo reproducir el arte. Y entonces, a lo mejor Walter Benjamin, les digo, está pensando en la fotografía. A lo mejor yo tomo una fotografía, pero pues esa fotografía la puedo imprimir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mil veces, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Sí? Andy Warhol, uno de los artistas norteamericanos del arte pop de medio siglo, hacía litografías, las imprimía, hacía serigrafías, hacía este, compraba o adquiría objetos y los presentaba como si fueran obras o arte objetos, es decir, copiaba la misma idea que ya había hecho Marcel Duchamp 30, 40 años antes. Este, entonces, en la medida en que el arte se empieza a repetir y a repetir y a repetir, y el hecho de que yo pueda copiar la misma cosa y tenerla en mi estudio de Irapuato en el año 2020, y que no sea la pintura original que está en el museo, pues desde luego que eso genera un cambio, porque tradicionalmente el arte, pues por ser un objeto único, es también un objeto que no cualquiera posee y que desde luego en los siglos anteriores, que no hay una posibilidad de ver a través de la tecnología, pues era también un objeto que no cualquiera veía, ¿sí? A lo mejor tenías noticias de que existía tal cosa, pero no la podías ver porque no podías viajar en avión, porque no existían los aviones, porque a lo mejor, porque pues obviamente no había fotografías, porque no había internet. Toda esta tecnología lo que hace es que justamente eh, cada vez más y más personas accedan al arte, ¿sí? Entonces yo aquí les puse unas ideas clave. Para Benjamin, la singularidad de la obra de arte es inseparable de la tradición. Es decir,
Los objetos son únicos y los reconocemos como parte de una tradición artística. El aura de la obra de arte tiene una relación, tiene una especie de función ritual, ¿sí? Es decir, que sea un objeto único lo vuelve singular, lo vuelve con unas características que podríamos considerar casi mágicas, ¿no? Por eso los protegemos, por eso los gobiernos, los estados, las personas gastan mucho dinero por proteger esas obras de arte que son únicas, no como esta que yo tengo atrás, que la podríamos romper o la podríamos utilizar para envolver unos aguacates, ¿sí? El arte secular, este término se refiere al arte que ya se va desprendiendo de toda esta parte religiosa, institucional, ¿sí? Y entonces hay un arte que empieza a apostar por expresiones, que esto ya lo hemos dicho, por expresiones de una belleza más mundana, ¿sí? Y en fin, la última idea clave, que el arte en esta era de la reproductibilidad pierde su aura, convirtiéndola en un objeto sensible, sensual, pero no necesariamente artístico en este sentido espiritual del aura. Es decir, esto, pues sí, está bonito y todo eso, pero pues qué, o sea, cualquiera la puede imprimir, si quieren les mando la imagen en JPG para que la impriman ustedes. Eh, y esto hace que, en cierto modo, podamos hablar de que el arte se devalúa, ¿sí? Hay un arte devaluado, ¿sí? Pero lo interesante es que es un arte que se devalúa intencionalmente porque así lo quiere el artista, es decir, de repente el artista se obsesiona con esta idea de reproducir, que entonces tenemos el caso más icónico, más representativo de Andy Warhol que les mencionaba, ¿sí? Imprimiendo miles y miles y miles de la misma imagen que había creado, de las cuales todas, hasta las pueden buscar, si se meten a eBay, pueden ver en cuánto pueden adquirir una de las impresiones originales de Andy Warhol. Pero pues claro, o sea, ¿eso qué? Pues cualquiera tiene una de esas impresiones y si no, hasta ustedes las pueden imprimir, ¿sí? Lo mismo pasaría con este otro que les menciono. Así que bueno, a partir de mediados del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya pasaron las vanguardias, pero la nueva generación de artistas va entonces a tratar de hacer lo que pasaba un poco en el en la época de la Revolución Industrial. Quieren retratar este nuevo mundo de globalización, de tecnología, de televisión, de medios de reproducción que antes no existían. Estamos hablando, digo, para ustedes les puede sonar ya antiguo, pero estamos hablando de las tecnologías del momento, del disco de vinilo, del cassette, de las películas de cinta magnética, de la fotografía, de las impresiones, de las nuevas técnicas de impresión, y desde luego de poco a poco, cada vez más, pues de la computadora. Esta, esta imagen que representa pues un perrito hecho de globo es una obra de arte muy representativa de estos tiempos porque además es como una obra que habla del material por excelencia de nuestra era, el plástico, ¿sí? Es decir, si antes los artistas trabajaban su obra de arte con, ¿cómo se dice? Con mármol, con unas materias primas duraderas, ¿sí? Pues ahora más bien el arte honra la gloria del plástico, ¿sí? Lo cual pues, también es muy simbólico de la época, ¿no? Y bueno, por ahí hay una categoría o un género, por decirlo de esta forma, que se llama el arte kitsch, que sería un poco esto, ¿no? Es decir, el gusto por reproducir, es decir, el gusto de los artistas por copiar, por imitar, por parodiar, ¿sí? Por tomar elementos de la cultura popular de las masas, es decir, ya no buscar la alta cultura, sino todo lo contrario, buscar un poco como en la cultura masificada, elementos para reproducirlos, dándoles un carácter de arte, un carácter artístico, que es lo que se llama el arte kitsch. Es un arte que puede parecer muy burdo, pero su propuesta es justamente
rescatar aquellas imágenes, aquellas ideas que a la gran mayoría de las personas de este mundo capitalista, globalizado, todos se identifican y que todos pueden entender estos símbolos pues, porque todo el mundo los conoce, ¿sí? Bueno, yo no sé si todos ustedes que están más chavos conozcan todas las imágenes, pues, seguramente conocen a Frida Kahlo, a Jesús, a María, y quizá en una de esas, como mi papá, tengan en su sala hasta el cuadro de los perritos, ¿sí? Bueno, entonces, llegamos al consumo masivo del arte. La repercusión del siglo XX, después de todas estas situaciones que hemos estado mencionando, es que, sobre todo, con el triunfo del capitalismo neoliberal, lo que hay es un consumo masivo de los productos artísticos, de los objetos artísticos que anteriormente estaban reservados para solamente ser apreciados por unos pocos. Creo que esta imagen de la Mona Lisa, el museo, es muy elocuente, ¿sí? Esto es la Mona Lisa. Es un montón de turistas de todas partes del mundo obsesionados por decirle a sus seres queridos, a sus contactos y a sus amigos, decirles que ellos estuvieron ahí en el museo en donde está la Mona Lisa, ¿sí? Como ven, hay algunos cuya obsesión es más bien que los vean, ¿sí? Que estuvieron ahí. No es realmente como un interés por ver o por apreciar la obra de arte, sino lo que le interesa al espectador contemporáneo es constatar que ellos pudieron estar en ese lugar de donde se encuentra el objeto histórico, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí, yo diría que esto ya no es una percepción del arte, ¿sí? O sea, esto ya no es necesariamente, si le entendemos un poco a lo que dice Benjamin, esto ya no es la apreciación del aura de la obra de arte, ¿sí? Ya estamos en otro tipo de fenómeno de la percepción y de la sensibilidad, ¿sí? Porque, sobre todo porque para todos ellos, este es un objeto que ya conocían previamente. Este es un objeto que no es novedoso. Es un objeto del cual ya han escuchado hablar, ya han escuchado este, ideas, han visto reportajes, han visto imágenes, quizás hasta ya la tenían en sus casas previamente, en fin. Y bueno, esta masificación, recuerden esta palabra, ¿no? Las masas, como decía Marx, la burguesía son unos pocos y el proletariado es un montón, es la masa, ¿sí? Entonces, el consumo masivo del arte se refiere no a que las personas consuman mucho arte, sino a que las masas, es decir, un montón de personas pueden consumir arte, ¿sí? No estoy diciendo apreciar el arte, estoy diciendo consumirlo, pagar por acceder al arte, ¿sí? Y esta masificación del arte se hace en todas las disciplinas artísticas. Les pongo un caso un poco más popular, ¿no? En algún momento los jóvenes y los músicos y algunos empresarios se organizan para hacer un mega concierto como nunca antes se había organizado en el año del 69 en el Festival de Woodstock, ¿no? El famoso Festival de Woodstock en Estados Unidos. Y claro, es un evento icónico. Cuando uno ve la historia del rock, uno dice, no, pues Woodstock, ¿sí? ¿Quién habrá ido a Woodstock, no? Bueno, a lo mejor uno diría, no, pues es que ese festival fue único y todo eso. Pero pues hoy en día tenemos Woodstock del 99, tenemos el Lollapalooza del 92, el Vive Latino, ¿sí? Tenemos el Corona Capital, es decir, tenemos desde luego Coachella. ¿Cuál conocen ustedes? Tenemos los bailes, ¿sí? Eh, es decir, esta experiencia de que aquello fue algo único, en realidad ven que muchas personas han vivido ya las mismas experiencias, así que, ¿qué tiene de singular? ¿Qué tiene de especial el Woodstock de 1969?
pues, ¿qué fue el primero? ¿Sí? Pero de ahí en más, pues todos los otros festivales, pues serían como experiencias análogas, ¿sí? Otro ejemplo, en la televisión, ¿sí? A lo mejor conocen algunas de las series de televisión que están ahí. La televisión ha hecho, y esto ya lo podemos platicar más a detalle después, la televisión ha hecho que también cada vez las nuevas generaciones coincidan más en las mismas imágenes, las mismas historias, los mismos personajes, este, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas generaciones no han visto el Chavo del Ocho? ¿Sí? En fin. Y desde luego, entramos al siglo XXI y lo que vamos a ver en la próxima en el próximo tema será sobre la homologación de las interacciones sociales, es decir, cómo esta página que ustedes conocen también, Facebook, ¿no? De Facebook. Fíjense nada más cómo era la página. Este ha hecho que las interacciones, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que los entristece, lo que los hace reír, lo que los enoja, etcétera, etcétera. Todo eso que acabo de decir, ustedes lo conocen en forma de botones. Bueno, ustedes y todo el mundo, ¿no? Y eso ha homologado la expresión de emociones en la sociedad. De manera tal que terminamos este tema justamente con esta situación. Al final del siglo XX, principios del siglo XXI, lo que nos vamos a encontrar es que en la medida en que la cultura del capital, la cultura del mercado, la sociedad del consumo se vuelve más global, ¿sí? A medida que en donde quiera que ustedes estén en el mundo, pueden conversar con personas que utilizan Facebook, que utilizan Instagram, que utilizan TikTok, que tienen WhatsApp, que han tomado Coca-Cola, que han comido en McDonald's o en Burger King, que han ido a ver una película de Hollywood, que han ido a ver una película de Hollywood, que han tomado un café de Starbucks, que, en fin, a medida que el mercado se extiende y se globaliza, también se van homologando y se van haciendo como más similares y más idénticas las experiencias sensibles y los aprendizajes visuales, sonoros, gustativos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que quizá un chico de Irapuato en el 2020 viaja, no sé, a España, ¿sí? Y cuando llega a un restaurante y ve un menú, vamos a suponer que se van a estudiar a España, y cuando llegan a una cantina, la cantina de la escuela, y ven en la carta, en el menú, ven la San Miguel, pues obviamente dicen, pues voy a pedir una San Miguel, sin una cerveza, porque ya la conocen, porque ya la tomaron en Irapuato, porque no necesitaron ir a España para tener una experiencia de lo que sabe esa cerveza en España. O quizá viajan un día a Alemania y resulta que pues ya conocen ciertas cosas de la cultura alemana porque las conocieron en su ciudad, en Irapuato. Así que esta expansión del mercado también lo que ha hecho es una red de conocimientos sensibles global que antes no ocurría y que desde luego transforma la educación sentimental, la educación emocional de las personas, y de eso pues hablaremos en la próxima sesión. De la estética de la fragmentación, porque la cuestión es un poco esto, ¿no? Vean, aquí tienen un mosaico de puros selfies. La singularidad de todas estas experiencias se diluye en la cultura de masas, ¿sí? Bueno, lo retomaremos después. Aquí les dejo algunas lecturas clave. Si les da curiosidad, métanse a esta página que está aquí. Pueden hacer zoom en el planeta y es un mapa de puros selfies. Ahí, a lo mejor en una de esas se encuentran el suyo, que hizo un sitio de la NASA.
Aquí tienen algunas lecturas clave sobre estos temas si quisieran revisar un poco más. De todos modos lo revisamos después. Pues nos vemos, tal vez, no sé, adiós.